Bienvenidos al programa Autores de Historias del Departamento de la Universidad Nacional, el Departamento de Historia de la Universidad Nacional. En esta ocasión contamos con Sergio Mejía, historiador acá, egresado de la maestría de este departamento. Es historiador biólogo, ganador del Premio Ángel Escobar en el año 2016 por su libro Cartografía en la Tormenta, los mapas de Vicente Talledo y Rivera, 1758-1820, entre España y el Nuevo Reino de Granada en la era de las revoluciones. Sergio, bienvenido aquí a esta casa, que siempre es su casa, y pues digamos nos complace mucho tenerlo acá en esta ocasión. Realmente es extraordinario pues poderlo presentar aquí por el trabajo que ha hecho, un trabajo importante. Sergio es hijo de padres antioqueños y ya lo verán ustedes, bastante antioqueño por su... ya lo van a oír ustedes un poco más en detalle. Digamos, sus padres también de Antioquia, tanto liberales como conservadores, pero con principios liberales, ¿no? Muy, digamos, modernos, digamos, de la década de los años 70. Cuéntenos un poco de eso, Sergio. Buenos días, profesor. Gracias por la invitación, Juan Carlos. Él fue compañero mío aquí en la maestría, en este mismísimo salón, hace ya 20 y tantos años. Mi papá liberal urbanita, hijo ya nieto de personas asentadas en la ciudad y estudiante de la Antioquia, ingeniero químico de la Universidad de Antioquia, la Escuela de Minas. Eso lo hacía, él creía que era liberal. Él todavía dice que el mejor presidente que le tocó vivir fue Carlos Lleras. Digamos que es un liberalismo no muy educado en la historia, pero mi mamá, hija de conservadores, ospinistas, campesino, mi abuelo, y ella sobre todo panteísta. Yo no sé si considero eso liberal, pero digamos cree que la belleza y la verdad están en el mundo, en los pajaritos, en los jardines, en la justicia. En ese sentido liberal. ¿Sí? Sí. Mala cristiana, mala católica. Sí, en eso tuve suerte y me crié en la Medellín de los 70s, que fue una Medellín muy agradable en mi recuerdo, yo creo. El verano del 69, usted es de ese año... Del verano del amor. Yo nací durante Woodstock, pero eso aquí no importaba mucho. Mi papá y mi mamá no oían rock, eso era 2 o 3 clases sociales por encima. Pero yo con el tiempo lo he venido a entender que sí, que es motivo de orgullo personal, ¿no? Haber nacido en el verano del amor entre hippies y después del alunizaje. Del alunizaje del 20 de julio del 69. Las cartillas para aprender a estudiar, a leer de niño en Colombia, me imagino, y creo que en el mundo entero en los 70s, eran sobre el Apolo 11 y el Saturno 5 y sus fases, y uno aprendía leyendo sobre astronautas, aprendía con palabras de 5 sílabas. Sergio, tú estudiaste en un colegio benedictino y sí, previamente en un colegio que se llamaba la Alianza Francesa. ¿Qué tal esas dos experiencias? La Alianza Colombo-Francesa era un lugar de hippies antioqueños afrancesados con una rectora francesa que crecía con nosotros los niños. Era un colegio que no estaba establecido y que no era parte del sistema francés del Ministerio de Educación, de los liceos como el que hay en Pereira, Cali, aquí en Medellín. Nunca hubo hasta hace un año. Era un colegio en una finca en donde había plena libertad. Ahí me pasaban al benedictinos, ya a mediados de la primaria, que es como el San Carlos de allá, pero no bilingüe y de catalanes, no de canadienses. Sin curas en las clases, los profesores no eran curas. Y lo que realmente es el Colegio Benedictino en Medellín, que la gente no sabe esto, ni siquiera en Medellín, es que es una abadía medieval
entre Medellín y Envigado, un edificio más bien feo, muy grande, en cuyo quinto piso hay manuscritos iluminados de la Alta Media, pero no uno ni dos. Yo una vez entré y hay por lo menos 15. Es una biblioteca en cierto sentido más rica en términos de lo que valdría el venderla que la Nacional. No son incunables, son manuscritos iluminados medievales, pero que nunca han circulado. Son unos expulsos republicanos de la Guerra Civil Española que construyeron un colegio con abadía en las afueras de Medellín, entre Medellín y Envigado, hoy en día todo urbanizado alrededor. Y si ustedes se acuerdan, el padre Ripoll, que fue el primer rector en los 40, era el correspondiente, digamos, preferido de Fernando González, el supuesto filósofo chocarrero antioqueño, que algo de filósofo sí tenía, y que vivía como tal, más o menos vecino, vivía unos 2 kilómetros de la abadía y hacía su filosofía, digamos, disonante en esa sociedad tan conservadora que era la del Valle de Aburrá, en correspondencia con un republicano, fraile o monje benedictino expulso catalán, que además hablaba mal español, porque a los catalanes no se les da fácil el español, y era un tipo pelirrojo, grande, una especie como de... tan raro como la abadía, en el corazón del Valle de Aburrá. Y las cartas a Ripoll. ¿Y la abadía todavía se puede visitar? No, es que nunca se ha podido visitar. En el corazón de Medellín hay una abadía medieval que la gente ignora, porque los monjes, uno de sus preceptos fundamentales es encerrarse y cuidarse, y cuidar las cosas. Los benedictinos en particular se supone que fueron los que salvaron a la cultura occidental, digamos, clásica grecolatina, desde el siglo VI durante las invasiones bárbaras. Y es verdad, las abadías medievales europeas son repositorios de la cultura en tiempos de conquista y barbarie. Estos trasladaron la de Montserrat, al norte de Barcelona, en la Sierra de Montserrat, en Cataluña, a Medellín, porque ellos se reproducen de esa manera. La iglesia de mi colegio era una cosa rarísima, dorados y verdes oscuros, nada parecido a ninguna iglesia que yo hubiera visto nunca. Y es que era medieval. Cuando alguna vez fui a Montserrat, en Cataluña, la iglesia está enclavada por allá, bueno, el monasterio está enclavado en unas rocas rojas inmensas, altísimas, lejísimos, llenas de leyendas sobre monjes sin cabeza. La abadía es la cosa más hermosa del mundo, y la iglesia del siglo VIII era igual a la de mi colegio. En Envigado hay en la loma de Sabaneta, una abadía medieval completamente al margen de todo uso culto, aparte del colegio. Ya los catalanes se murieron, los que lo sucedieron fueron monjes benedictinos colombianos, y el colegio decayó. No es bueno. Pero la formación era una formación liberal o más conservadora, más dada a... Era una formación dirigida a seguir los lineamientos del ICFES y a sacar los mejores muchachitos de bachillerato para las carreras tradicionales que se ofrecían en Antioquia. Biología era para ser médicos, matemáticas para los ingenieros, y las humanidades, que eran buenas, eran para abogados. En ese sentido, conservadora, pero sin curas en las clases. Todos laicos, muchos de la Universidad de Antioquia, y profesores muy buenos. Después de eso, pasó al ejército, y digamos que ya en el año 1987, y ahí ya hay una experiencia, digamos, con la realidad política de este país, con la violencia. Es 1987. Sí, el 87 en Medellín fue muy duro. Fue cuando mataron en agosto 27 del 87, mataron a Héctor Abad. Y la ciudad, digamos que la guerra con Pablo Escobar y con sus socios, no era solo Pablo Escobar, eran varios carteles en pugna, más o menos dirigidos por Escobar, se volvió en Medellín constante, cotidiana. Yo estaba en el ejército y después he pensado con el tiempo que después se supo que hubo serios escándalos de corrupción. El coronel que era jefe mío, yo manejaba carros de civil, era informante por Escobar, y probablemente eso le salvó la vida a muchos reclutas, soldados que estaban en Medellín. En Medellín hay 5 batallones, es decir, hay 5.000 soldados jóvenes. A mí me reclutaron, por cierto, menor de edad, ¿no? Que conste. y creo que el hecho de que estos señores no salieran a disparar a los centinelas por la noche, que era perfectamente fácil de hacer,
Porque si ustedes piensan, un soldado recluta es un muchachito de 17, 18 años, eso sí, tiene un fusil, pero particularmente entre bachilleres en batallones de servicios como los de las ciudades no están dispuestos a disparar. Y yo creo que tuvo que ver con un arreglo profundo entre la brigada y el cartel, que después se destapó, eso no tiene nada de nuevo. Y entonces era digamos, un punto de observación de la violencia de Medellín, que en ese año fue tal vez, ahí empezó a ser cotidiana y irresistible hasta el 93. Y pues claro que después siguió también. Era un lugar donde estar más seguro, yo creo. No por la fuerza, sino por el arreglo. Yo siempre lo he pensado desde que ese escándalo estalló. Antes de, en este primer recorrido, en esa etapa primera, en estos primeros años de su vida, y de ir a la universidad, digamos, que es lo que normalmente uno hace, usted decide irse a mochilear. Estados Unidos. Primero fui a donde un tío en Arizona, en Phoenix, un hermano y mamá inmigrante desde muy joven, a aprender inglés. Estuve ahí 6 meses, trabajé algo y después me fui a mochilear a Europa con un amigo mío de infancia, toda la vida, cuya madre es judía, pero él nunca fue judío. La madre tampoco, pero les hizo creer a los israelíes que era judío y se fue de cuenta del gobierno israelí a Israel, a un kibutz. Y nos juntamos en Madrid y anduvimos 4 meses mochileando en Europa, sí, en el 88. Que era un año muy interesante también porque ya se empezaba a sentir toda esa propaganda gringa en Europa occidental mucho contra la cosa de Gorbachev, contra el muro, y contra toda una propaganda que se manifestó en rock, en propaganda, digamos, de cultura popular intensa, que se sentía mucho, de que ya estaban planeando el desmonte de la Unión Soviética y la caída del muro. Y en Madrid, yo vine a darme cuenta de esto mucho después, Madrid era una ciudad de calles sucias, en medio de esa belleza de esa ciudad, porque todas las paredes tenían capas, 10, 15 capas de afiches, de cosas que estaban sucediendo, concierto de Alaska Dinarama, Bosé joven en su época heterosexual, era la movida madrileña. Claro. En el 88 seguía existiendo la movida madrileña, yo no sabía que era la movida madrileña, pero Madrid era una fiesta y una exuberancia de vida después del franquismo. Y esa movida continuaba en el 88 y a mí me parece ser muy de bueno saber que a mí me había tocado. Uno no quería salir de Madrid, estaba lleno de europeos, era barato para ellos. No muchos latinoamericanos, andaban mochileando, argentinos se veían. Y era una fiesta, la fiesta necia y irreverente de la movida madrileña. Pero usted se va ya a viajar, incluso ya estando en el ejército, pensando ya con la perspectiva de la universidad, con la idea de estudiar biología. ¿Cómo es ese proceso ahí? Quería posponerlo lo más posible. Pasaba el colegio, en el colegio se estudiaba en serio y me parecía un poquito aburrido brincarme de unas aulas a otras. El ejército es una experiencia dura, es claustrofóbica, se siente la pérdida de la libertad, pero se aprenden muchas cosas. Y después me inventé otro pretexto para pasar otro año lejos de las aulas, a sabiendas de que me iba a dedicar a estudiar después, probablemente toda la vida. Sí. Quería estudiar primero biología, eso lo tenía decidido, pero no en Medellín. No me quería quedar en Medellín. Por eso terminé aquí en los Andes en el 89. Y lo pospuse lo más posible haciendo cosas que en otros años no habría podido hacer, por lo menos no con esa juventud, digamos, con esos bríos. Terminando los años 80, más exactamente en 1989, Sergio inicia en la Universidad de los Andes y también inicia una nueva etapa en Bogotá. Entonces es otro lugar, digamos, ya donde se va a instalar. Ingresa a la universidad a estudiar biología
en una idea de estudiar las naturales, las ciencias sociales y bueno, y la filosofía. De hecho, creo que el número de créditos fue bastante grande, más allá de la biología en la Universidad de los Andes. ¿Cómo fue ese? Yo quería hacer las tres y no he podido seguir con la filosofía porque me he empantanado en la historia, que es... Eso es uno de los problemas que tiene este oficio, que es... si uno se lo toma, si lo aprende a querer y si lo hace su vida, es muy difícil salirse. Es muy difícil no pensar como historiador, lo que es un problema en los frijoles, se dice en Antioquia, aquí serían los ajiacos familiares de los domingos, porque el pensamiento histórico tiende a molestar a mucha gente y es difícil salirse. Pero yo lo que quería era hacer las naturales, que no las hice a mucha profundidad. El pregrado en los Andes era corto y muy general, obviamente, tal vez más aún que los otros pregrados que ofrecían. Por ejemplo, no hice tesis, me he arrepentido mucho de eso. Y después quería hacer historia entre las sociales, que me parecía siempre la más interesante, y algún día hacer filosofía y después aprender a escribir como escriben los científicos sociales y los filósofos. No he podido con los filósofos y creo que cada vez será más difícil porque el pensamiento histórico se vuelve invasivo. Y empecé en los Andes con mucha libertad, eso tenía de muy agradable en la universidad, se podían tomar muchos cursos aparte. Yo hice mucho idiomas sobre todo y estudié francés, hice muchas historias que se ofrecían, aunque no había pregrado en historia en esa época, había un buen grupo de profesores que suplían a otras carreras. Hice algo en filosofía, con filosofía de la ciencia y cosas así, y sobre todo idiomas, y una vida un poquito irresponsable, hay que decir, no fui un estudiante maduro de pregrado, estaba aprendiendo más realmente a enamorarme y todo eso, hice una noviecita aquí que quise mucho y que me quitó el sueño, más o menos la mitad de la carrera, y realmente no estudiaba mucho, pero sí aprendí francés y mantuve, y siempre con el cubierto de ese pretexto de que yo realmente lo que quería era seguir con historias, pues. Y la música, la tradición de la música que traías de Medellín a la música que se va a experimentar acá. Yo nunca fui particularmente melómano y soy bastante sordo, me viene por la línea materna la sordera musical. Pero me sorprendió mucho que Bogotá en el 89 era una bullida de música. Todos los bogotanos tocaban algo, eran bateristas, guitarristas, cantantes, todos. Mis rivales con mi novia, por ejemplo, todos eran virtuosos musicales. Yo tenía que capear esa desventaja hablando mierda, básicamente. Y Bogotá era rarísima porque eso sucedió en Medellín seguramente, pero no tanto como acá. Si ustedes se ponen a pensar, el 88-89 es el clímax del pop. Entonces, Michael Jackson en su apogeo, Madonna y todos sus cortes. Aquí eso no sonaba casi. Era Charly García, Miguel Mateos, era una efervescencia latinoamericanista realmente, de una manera muy adolescente, muy plástica si quieren, pero una cierta forma de música de protesta, de continuación de la protesta anterior, que se había vuelto rock en español, y Bogotá bullía en eso, ¿no? Una ciudad, la infraestructura exactamente igual que hoy, excepto por el Transmilenio, no ha cambiado nada en la infraestructura de Bogotá, menos carros, menos gente, ya había tafague y trancones, pero era una ciudad, por lo menos desde mi perspectiva, posadolescente, de rockera, sobre todo. Y de nuevo la violencia, de nuevo es el año 1989, 1990, hay el asesinato de varios candidatos presidenciales. Tres, las bombas en Bogotá, también es el tiempo de la asamblea constituyente. Sí. ¿Cómo es toda esa vida sí, política? La violencia en Medellín era muy distinta porque yo seguí yendo. Iba en vacaciones, cuando no hacía cursos de verano aquí, que los llaman en los Andes, agringadamente. Me tocaba hacer muchos porque hacía muchas otras materias, entonces para no perder tiempo. Pero yo iba mucho a Medellín y la violencia en Medellín era distinta, estaba en todas partes. Aquí no, aquí era una bomba que estallaba de pronto y mataba a mucha gente. Pero la cosa no llegó a meterse, digamos, en el tejido profundo de la sociedad a todos los niveles. Una moto con dos pelados en Medellín era tema de terror. La gente abría los carros. Era una cosa
verdaderamente cotidiana, porque así fue la guerra urbana que declaró el cartel en esa época, y la policía que fue a pelearla también intervino, el cuerpo élite. Aquí era distinto, aquí era una lotería de bombas. Y todos estuvimos cerquita alguna. A mí casi me coge la de Suba ahí en... Eso. La de la 93 yo no estaba lejos. Pero era una cosa muy distinta. No permeó a la sociedad como sí lo hizo en Medellín. Y lo sigue siendo. Medellín es una ciudad, en ese sentido, cada vez menos tal vez, pero llena de miedo. En medio de esa fase, de ese momento de la violencia, del rock, también viene, digamos, la terminación del pregrado en biología, y viene la historia ya, la llegada pues aquí al departamento, y ese momento está asociado a una pequeña historia que usted nos la contó hace 2 años en el premio Ángel Escobar, y luego pues en las conversaciones que hemos tenido asociadas a 2 nombres, a Diana Monroy y a Marvin Harris. ¿Cómo es toda esa pequeña historia que es Pues que la admisión a la maestría en historia aquí es bastante difícil. ¿Ustedes están en pregrado o en la maestría ya? En pregrado. La maestría, el examen, que creo que todavía es así, profesor, son 20 temas. 12 de historia universal y 8 colombiana. Entre la universal también hay América Latina. Entonces tiene que hacer un ensayo sentado ahí durante 2 horas de por lo menos 4 páginas cerradas sobre uno de los temas. Sí, es bien estresante eso. Y yo, que tenía una formación de biólogo, yo creo que yo fui el primer no científico social que recibieron la maestría. Eso me decía Maya a mí. No habían recibido gente que no fuera de sociología, historia u otra cosa en sociales. Y yo tenía en eso me había leído el manual 2 veces, estudiándolo sistemáticamente, anotándolo, pero cuando llegué ante el examen, realmente, o sea, las reformas borbónicas, sí, ya sé cuándo fueron, más o menos, pero 4 páginas, no había la menor oportunidad. Reformas liberales de medio siglo XIX, maldita sea, José Hilario López, la Iglesia, 4 páginas, no da. Y yo tenía de compañero en biología una muchachita de Ibagué, que era como genia, entró a la universidad de 14 años, hizo una tesis sublime sobre bacterióloga, no bióloga, sobre la incompatibilidad de las madres con los hijos por la placenta, y una contribución a la ciencia en pregrado de bacteriología en los Andes. Ahí mismo la mandaron a doctorarse sin maestrías de por medio en Duke, en Carolina del Norte. Y allá murió. Iba en bicicleta y se estrelló. Era bastante torpe, porque era genia. Yo creo que esas cosas a veces van juntas. Y se estrelló contra un camión de la basura, se pegó en la cabeza y llegó aquí en una caja de cenizas. Pero yo era muy amigo de ella durante el pregrado y intercambiábamos libros. A ella le gustaba, estudiaba francés también, le gustaban los poetas franceses y leía de historia, de cosas. Y un día apareció con Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas, un librito ahí de Alianza Bolsillo, una cosa muy simple, pero muy entretenida de leer, de un antropólogo. ¿Cómo les dicen a esos antropólogos? ¿Estructuralista? No, muy materialista. Entonces, por ejemplo, él explicaba el canibalismo en Mesoamérica por la falta de proteínas, cosas así. No era un gran científico social, pero vendía mucho. Y tenía 3 capítulos en un libro sobre Mesoamérica, cosas de arqueología y antropología, sobre las brujas medievales europeas. Interesante. Y eso me salvó. Haber leído el libro que me prestó Diana, yo creo que a cambio le presté una antología de poetas franceses, y con eso pude hacer el examen en 4 páginas hablando de las brujas según Harris y por qué un historiador no lo explicaría así. Y ustedes tuvieron la grata sorpresa, me dieron, de recibirme. Sí, además, bueno, esa fue toda una experiencia en los cursos, con los profesores. Yo creo que realmente ese proceso en nuestras vidas fue bastante positivo, yo creo, ¿no? Fue vital, digamos, en la formación. Aquí en este mismo edificio. Y aquí mismo en este edificio donde estuvimos acá.
Con los mismos pelos, no hemos madurado. No, esos siguen iguales. Les dije mentiras, profesor, les dije mentiras en cuanto al tema de tesis, que ese es el otro problema. Usted no solo tiene que tener el examen, demostrar inglés, también es difícil para mucha gente, y la otra talanquera fuerte es tener un tema de tesis. Y yo en eso no tenía ni la menor idea. Si no soy capaz de hacer un ensayo de 4 páginas sobre temas colombianos, menos voy a tener un tema de tesis. Les dije mentiras porque les dije que iba a ser la historia del neodarwinismo en Colombia, contando con que ellos no sabrían qué era el neodarwinismo. Y habiéndome leído 3 artículos muy malos de un historiador cuyo nombre no hace falta recordar entre nosotros, sobre el darwinismo en Colombia. Dije, los confundo con el neodarwinismo, y me aceptan por ese lado. Entonces yo pasé el primer año como el que iba a ser el historiador de la ciencia, que era lo único que yo sabía que no quería ser, historia de la ciencia. Entonces me hablaban de, ¿pero qué es el neodarwinismo? ¿Qué es el neodarwinismo? Ustedes saben, el neodarwinismo es la conjunción de la teoría evolutiva con la genética. Cuando Darwin hizo el origen de las especies no sabía genética, él decía algo cambia pero no sé qué es. La genética es mendeliana, es 3 generaciones después de Darwin, y la teoría sintética de la evolución es de mediados del siglo XX, 1942 es el libro Mayer, cuando ya la genética post-mendeliana, además, ya no solo mendeliana, ya es sofisticada, antes del DNA, eso es bien interesante, antes del descubrimiento del ADN, pero ya saben de genética todavía de una manera un poquito especulativa, porque no conocen la molécula, pero saben que los caracteres se transmiten y se seleccionan por lo menos mendelianamente. Y eso, la unión de eso con la teoría evolutiva de Darwin, fundamentalmente, porque la explicación por selección natural es perfecta ya, es muy buena. Si usted la acopla con la genética moderna, esa es la teoría sintética de la evolución, o neodarwinismo, pero en Colombia eso no, evidentemente eso no sería un tema de tesis en absoluto, porque esas son cosas que no suceden aquí, eso sucedió en Estados Unidos, Alemania y creo que algo en Checoslovaquia, cuando existía. Y no es un fenómeno histórico colombiano, el neodarwinismo. Sí, pero antes de llegar a lo que fue ya la definición del tema de tesis, miren, hablemos un poco de los profesores, nuestra experiencia con el profesor Medófilo, un poco intimidante a veces, pero su ironía, bueno. sobre todo su ironía. Sí. Su ironía es que a discreción, sí. Estaba también la profesora Vera, Bernardo. Estuvimos con Fabio Zambrano, Abel López. Bueno, eso es toda una generación que... Usted tomó clases con César también, porque usted se metía hacia el 20, pero yo me fui quedando en el 19, entonces yo no tomé clase con el profesor César ni con Archila. Tampoco me iba muy hacia la colonia profunda, entonces no tomé clases con Hermes, que tenían fama de horribles las clases, muy buenas para aprender, pero duras psíquicamente. Mis profesores, digamos, fueron el profesor Amaya, Medófilo, Fabio, Abel, Bernardo. Sí. Y Vera. Y Gilma Mora. Y en esa experiencia nosotros, bueno, entonces viene ya, después de esos procesos con los seminarios, tener que decidir sobre la tesis. Ahora sí ya el neodarwinismo tenía que tomar forma. No, nunca tomó. Entonces hice una cosa que no recomiendo hacer a ningún estudiante de historia, pero yo no sé si a mí me haya cundido, pero me ha servido para hacer los libros que he hecho, y es que me metí a la biblioteca aquí en la universidad y agarré el libro de Historia de Colombia que cubriera el periodo más amplio, que es el de Groth, la historia eclesiástica y civil de Nueva Granada, que empieza con Balboa. Como buen criollo del siglo XIX no era capaz de historiar a los pueblos prehispánicos, y termina en 1834 con la disolución de Colombia y la resolución de la deuda tripartita colombiana, la distribución de la deuda, que es el mismo fin que le pone Restrepo a la historia de la Revolución a su historia. Es decir, la historiografía clásica, si usamos la expresión de los argentinos del 19, termina curiosamente con Colombia y no sigue con la Nueva Granada. Sobre eso hay otros libros posteriores, pero ninguno de la magnitud de estos dos. Y yo tuve la suerte de que aquí estaba la segunda edición de la Historia Eclesiástica y Civil, que fue una cosa que hicieron los regeneradores,
ya después de que Groth, el gran conservador ultramontano, defensor de la Iglesia, Groth había muerto. La primera edición es mucho más simple, sin prolegómenos, sin palabras de elogio, porque la hizo entre liberales durante el Olimpo Radical y el mosquerismo. La segunda edición está llena de palabras introductorias bastante curiosas, una de ellas de Rojas Garrido, que era un escritor de esos que escriben para vivir, y en el siglo XIX era muy común hacer necrologías, elogios de gente viva y hablar exageradamente. Y una cosa que pone es: José Manuel Groth fue un pensador colombiano del siglo XIX. Y a mí esa noción me sorprendió mucho, porque los pensadores, hasta donde yo sabía en esa época, eran solo alemanes. No había pensadores aquí. A un inglés no se le puede decir pensador porque se ofende. Solo en Alemania se acepta que alguien puede ser un pensador, y aquí ciertamente no podía haber algo así. Y escogí una tesis sencilla, que era hacer un libro muy raro que este señor hizo en los 60, en 1866 lo publicó, respondiéndoles a los liberales de un periódico que se llamaba La Opinión, que era el corazón de los liberales, Murillo Toro y sus seguidores entre los antiguos Gólgotas, que estaban publicando una traducción en español del libro de Renan, de Ernest Renan, La vida de Jesús, donde el gran historiador orientalista, este tipo sabía arameo, sabía hebreo, fue a Palestina, demostraba como un historiador positivista que Cristo había sido el mejor de los hombres, pero no Dios. Y eso era una bomba aquí, un positivismo de avanzada para esta sociedad pacata que todavía debatía cosas como si los campesinos debían ir a la escuela o no. Y Groth sintió que esa traducción que estaban publicando por entregas en La Opinión los liberales tenía que ser contrarrestada. Entonces refutó La vida de Jesús, era la pulga peleando con el elefante, porque Renan era es el gran historiador positivista europeo de todos los tiempos, y un profesor en lenguas orientales, en fin, viajero para hacer sus libros. Perdió una hermana en Palestina haciendo este libro porque se murió allá de peste. Y Groth lo hizo de una manera muy peculiar, que era refutando dogmáticamente, bastante ramplonamente, párrafo por párrafo, la estructura del libro de Renan, que además es un libro lindísimo. Es como un evangelio positivista, si ustedes quieren. Y propuse ese tema, por qué era importante el tema de la divinidad de Cristo en los 60s, en una república ya de 3 generaciones de república, o 2 y media, por qué eso era un asunto importante. Amaya leyó el proyecto, el profesor José Antonio Amaya, lo leyó con sumo escrúpulo e inteligencia, se lo pidió para él. Ustedes se acuerdan que se hacía una feria de temas de tesis, los estudiantes y todos los profesores, ese lo cojo yo, lo leyó increíblemente y me dijo: venga a mi casa y hablamos de esto en 8 días. Cuando fui, ahí mismo me dijo: esto está bien, pero esto es una cosa muy chiquita, hágase el libro grande. ¿Cuál? La historia eclesiástica. Sí, haga la historia de la historia eclesiástica. No, profesor, me demoro 5 años. Esto se puede hacer en los términos previstos. Pero como él es maximalista, ustedes lo saben muy bien, piénselo y me dice en 8 días. Y a los 8 días lo pensé y le dije: bueno. Y efectivamente me demoré 5 años haciendo la tesis, porque es un libro muy importante, monumental, son 2000 páginas de letra cerrada y lleno de erudición y de ideas muy peculiares sobre la historia de Colombia, pero las ideas conservadoras católicas que hay que conocer y estudiar con distancia. Antes de sustentar la tesis y de graduarse en la maestría, Sergio se presenta a la Universidad de Warwick, en Inglaterra, y es admitido allí, y allí va a pasar, digamos, los siguientes años. Estos son del 99 al 2004. Sí. Y allí presenta otro proyecto, que es el segundo gran proyecto. Luego volveremos otra vez sobre Groth, pero el segundo gran proyecto sobre José Manuel Restrepo. Venía de suyo, el tema ya era evidente, era el otro gran historiador. Nosotros decimos aquí, yo les digo republicanos, los historiadores republicanos, que todos los países americanos, desde Canadá hasta Haití, tienen al menos uno. Aquí tenemos 2 muy importantes. El republicano liberal, en realidad Restrepo se alinderó con el Partido Conservador desde su fundación en el 49, en el 48. En realidad era un miembro de la élite, este provinciano de origen de Envigado justamente, pero venido de Bogotá desde el 21.
Y en realidad son las dos historias monumentales republicanas de lo que hoy llamamos Colombia, hechas en ese periodo republicano del 19. Y había que estudiar el otro, que para mí era bastante más fácil después de haber hecho el trabajo. El doctorado fue mucho más fácil para mí que la maestría. Ya. Bueno, más adelante vamos a retomar estos dos trabajos, el trabajo de José Manuel Gross y el de José Manuel Restrepo. Nos interesa mirar ahora, un poco antes, digamos, esa experiencia. Vienes de Medellín, luego Bogotá, ha habido una experiencia por Europa, por los Estados Unidos, pero hay un tiempo largo en Inglaterra, y eso, digamos, ya en la experiencia de vida, en la vida cotidiana, ¿cómo fue que uno la puede, digamos, describir, ¿cierto? Y ver ese contraste, digamos, con nuestro mundo barroco. No sé si les interesa, pero también cuando estudiaba en los Andes, anduve mochileando por América Latina también. Sí, me fui mochileando hasta Uyuni, hasta el sur de Bolivia, y me volví por los ríos. O sea, que es una cosa que recomiendo profundísimamente. Es mucho más barato, evidentemente. No hay que coger ningún avión y se puede ir hasta el Cabo de Hornos entre buses, dedo, barco, mula, caminando, bicicletas si se quiere, con algunos problemitas en las fronteras. Todavía molestan en las fronteras y la policía roba en las fronteras, sobre todo los peruanos. Pero no llegué hasta Argentina, que es lo que quería, pero anduve por allá. Y aquí en Inglaterra es ir a otro mundo, sobre todo en esa época, era el falso nuevo New Labour, los laboristas nuevos, que en realidad era Tony Blair. Es el falso Labour, pero era mucho más agradable que estar en la Argentina de los Tories, en la Inglaterra de los Tories, que es lo que hay hoy. Lo que hubo antes con la Thatcher, lo que hay hoy con esta gente curiosa después de Cameron, que se vuelve la gente antipática, las políticas educativas se vuelven antipáticas, incluso se volvieron hace unos años para los mismos británicos, que ya tienen que pagar sumas astronómicas por su propia educación. Desde hace 4 o 5 años, antes no pagaban. Y obviamente, pues hoy en día yo ya no recomiendo ir a estudiar a Inglaterra a nadie. Yo cuando era profesor recomendaba mucho, sobre todo hacer doctorados, porque son mucho más expeditos que los gringos, y uno va a lo que va, a hacer la tesis sin dar las 1000 vueltas que hacen los gringos. Ya no me parece que valga la pena, es muy difícil la financiación y el clima es antipático, que es lo que pasa siempre cuando gobiernan las derechas. Y en Inglaterra... La Thatcher hizo su trabajo. Sí, pero a mí me tocó la Thatcher, me tocó el New Labour, que son neoliberales y mentiras, pero digamos que el discurso, la política educativa, a mí me becaron sin mayores méritos realmente, yo ni siquiera me había graduado de maestría. Anthony McFarlane, el autor de Colombia antes de la independencia, tenía mucho poder allá, profesor no sé qué, Esmeralda o una cosa. Y eso es muy importante cuando uno quiere hacer un doctorado, y es contactar al profesor que lo puede dirigir y que él gestione la financiación para uno. Si el profesor es muy poderoso en el departamento, es mucho más fácil. Si no, es más difícil. Yo estuve en eso muy de buenas. Y les debo a la reina, me imagino, a la reina, que es la que se queda con todas las deudas muertas inglesas, parte de mi educación. Y 5 años en el primer mundo, antes de los Tories, insisto, que es una experiencia muy formativa, porque es el reino de las posibilidades y de la eficacia. Todo en el primer mundo, porque yo creo que es la definición del desarrollo, es más fácil. Sí, funciona. Los esfuerzos no se pierden, las rencillas y las pendejadas y las pugnas no causan que los trabajos o queden inéditos o no se puedan hacer. Las cosas funcionan. Dar clases es fácil, porque los estudiantes tienen una muy buena educación, se van a hacer ensayos desde el primer semestre todos. La administración es expedita. Un papel para alquilar una habitación para vivir, se firma un papel, y ya. Y se cuenta con que usted no se va a robar la plata, señor, que no se la puede robar. No hay chance de que usted estafe, etc. Y en el mundo académico la vida es más fácil. Las cosas fluyen mejor. Y eso es una experiencia ambigua, en el sentido de que es muy agradable mientras se vive, pero después es difícil volverse a acostumbrar al barroco colombiano.
Y la vida en la calle con los amigos. Yo tuve la fortuna de hacer 2 amigos muy queridos estalinistas de Racamandaca que me enseñaron muchas cosas. Ya se habrán dado cuenta que yo soy de origen más burgués que popular en Antioquia. No alto burgués, pero burgués sin duda. Estos eran, el mayor que yo, 6 años mayor, hoy cincuentón, era hijo de un conductor de trenes. Esa es la aristocracia del proletariado inglés. Muy inteligente y muy espabilado, y beneficiario de un programa que ya no debe existir, que era que había scouts que salían por el país buscando pelados, por ejemplo, hijos de conductores de trenes, buenos en el colegio, y les daban en 2 años una educación en unas casas, mansiones señoriales rurales, como las manor houses que están por allá en el campo inglés. Los tenían 2 años con una educación intensa, internos, salían los domingos nomás, y al final les decían en qué universidad quiere hacer su doctorado, y ellos escogían. En Cambridge, a Oxford, a la que fuera. Este escogió Warwick porque es la universidad de la historia moderna, ahí están los archivos modernos, Modern Record Center, de la industria. El otro era hijo de, más joven que yo, Luke, hijo de profesores de colegio, los dos, papá y mamá. Hay unas 3 clases sociales por encima del otro. En Inglaterra hay como 27 clases sociales y son perfectamente conscientes de ellas. Y los dos, este más romántico, un estalinista colerillano, entre romántico con el complejo de héroe y estalinista. Y los dos, el viejo hacía el doctorado sobre la producción de acero de carbón durante la Segunda Guerra Mundial, y lo que eso tuvo que ver con el esfuerzo de guerra, y el otro una tesis más burguesa, si quieren, más romántica, sobre pensamiento francés, estalinista en los 30 en Inglaterra, cosas así. Y los dos se hastiaron de la academia. El uno no terminó el doctorado, a pesar de que dijo, ya conseguí mi educación. Y el otro quedó muy decepcionado de la academia, y los dos trabajan en los sindicatos. Son trabajadores de los sindicatos más antiguos, el uno de los periodistas, el otro del acero y el carbón. Y yo anduve con ellos mucho, aprendiendo de ellos sus acentos curiosos y su perspectiva británica del mundo, políticamente inteligente, políticamente sound, como dicen ellos. Me enseñaron muchas cosas y me toleraron los colombianismos. Bueno. En esta parte vamos a hablar acerca de la producción y cómo llega Sergio a la idea de la historia de la historia de Colombia y el paradigma de los libros. En una primera parte, Sergio trabaja 2 monografías de 2 historias republicanas, la historia eclesiástica y civil de José Manuel Groth y la historia de la revolución en Colombia de José Manuel Restrepo. Eso lo ha convertido en conocedor de los libros del siglo XIX, perdón, y eso nos lleva a plantear un tema, y es la forma de abordar la producción historiográfica. Hablemos, Sergio, un poco de eso. Digamos, no abordamos al autor, no hacemos una biografía de un autor, sino de una de sus obras, y de allí partimos, digamos, al conocimiento, digamos, de los hechos y del periodo histórico que ellos trabajan. Sí, no se trata, como lo entendí yo, a mí me sirvió mucho, digamos que recurría a haber sido biólogo para ser el primero, el de la historia de Groth, como la historia de una vida. Y un libro, como una persona, tiene algo que lo antecede, una genealogía, tiene una gestación, tiene un nacimiento con su publicación y tiene una vida libre, una vida como obra de cultura. Y me sirvió mucho para estructurar la tesis sobre Groth. El mejor libro, yo no es que haya leído mucho sobre el darwinismo, pero digamos que una cosa muy útil y que asimilé muy fácilmente fue una señora Gertrude Himmelfarb, bióloga e historiadora, hizo un libro muy bonito de Darwin y la revolución darwiniana, con esa idea, que es obviamente una manera muy idónea de hacer temas sobre una idea biológica, sobre la biología, que es la teoría de la evolución. Y es también, y así dice el libro Groth, es la historia de un libro, como si fuera una persona.
Y tuve la fortuna de tener acceso a la biblioteca de Groth, que hoy la tienen en una casa particular en el norte de Bogotá, los descendientes. El bisnieto de Groth fue Rivas Zacconi, José Manuel Rivas Zacconi, que fue el fundador del Caro y Cuervo, y esa biblioteca se conserva, y es una biblioteca de bibliotecas. La primera es la de Groth y llega hasta la de Rivas Zacconi. Ahí está la de Medardo Rivas, yerno de Groth, abuelo de Rivas Zacconi. Está la de Raimundo Rivas, tío, que era el internacionalista. Está la de Rivas Groth, el poeta, que era nieto de Groth y novelista. Y pude documentar todas las fases de la historia de un libro. Ya la otra monografía no la hice así, es una cosa más temática. No es la historia del libro de Restrepo, sino 5 aspectos importantes de ese libro para la tradición republicana colombiana. Historiográfica, pero también civil y republicana. Cultural en general. Y nunca pensando en hacer biografías. Uno termina enterándose mucho de los autores, obviamente. Los libros, los padres de los libros son sus autores. Pero me parece que no es una buena idea enfocar el tema como la biografía del autor, sino como la biografía del libro. Y que esa ventana, en este caso un libro, historia, 3 volúmenes de Groth, los 4 de Restrepo, sea una ocasión, como en toda historia, para estudiar a la sociedad en general, en la medida de lo posible y de la imaginación, de la investigación que uno logre hacer y de lo que alcance a argumentar. Y uno estudiando la gestación, la publicación, la circulación de esta historia, termina aprendiendo muchas cosas sobre la sociedad neogranadina del siglo XIX, de mediados del XIX. Estudiando el libro de Restrepo, uno tiene que estudiar, por ejemplo, las facciones republicanas posteriores a la independencia en el periodo colombiano, que se vuelven temas históricos derivados del estudio del libro, pero independientes, temas históricos en sí mismos. Es decir, estudiar un libro de historia como cualquier otra cosa, la estudiaría un historiador, haciendo de ella una puerta de entrada a una reflexión sobre la sociedad en general. Y ahí ese libro de Restrepo lo lleva a formular un concepto. Yo no sé si ese es nuevo, ese concepto usted se lo puso a discutir, que es el del Partido de los Libertadores. Sí, es evidente porque la historiografía geográfica sobre la independencia muestra a los libertadores como una necesidad única, como no había opciones. Cuando uno lee a Restrepo se da cuenta que el 80% del libro es una diatriba contra los posibles rivales del gobierno de los libertadores, que es los militares que ganaron la guerra y reunieron un grupo de civiles obedientes. Restrepo era el más obediente y el más eficaz de todos los civiles, por debajo de la cúpula militar de Bolívar, Santander y los gobernadores. Colombia se organiza como un país, desde Venezuela, Panamá, Ecuador, Colombia, lo que malamente se llama la Gran Colombia, porque así no se llamó nunca, Colombia, de 12 departamentos. Y hay que recordar que los 12 departamentos, los gobernadores de los 12 departamentos eran coroneles. O sea, es una cúpula, es un gobierno militar, asesorado por abogados que se sumaron a ese partido, con plena conciencia que tenían 2 rivales. La aristocracia bogotana, que antes había organizado Nariño, si ustedes quieren el partido nariñista o santafereño, y la iglesia. La iglesia era una alternativa de gobierno, porque eran letrados, también una jerarquía que cubría el territorio. Solamente con leer el primer tomo de la historia de la Revolución de Restrepo, usted se da cuenta de una cosa que la historiografía de la independencia nunca reportó. Había facciones republicanas, una de ellas en control del Estado durante 11 años, que no cabe más que llamarla el Partido de los Libertadores. ¿Sí? Está en conciencia del partido. Bueno, ese es el lado, digamos, de los militares. Esta es la parte, digamos, una historiografía construida, digamos, a partir de esta idea que tiene José Manuel Restrepo, que usted nos ha descrito. Y del otro lado, en el caso de José Manuel Groth, digamos, tengo ese recuerdo en las conversaciones que hemos tenido sobre cuando Groth plantea que él va a hacer una historia eclesiástica desde la primera fundación de la primera iglesia en América, y la posición de Groth, digamos, como un representante, digamos, de la iglesia, o por lo menos de algunos digamos, de esta organización jerárquica que tiene la iglesia católica,
y cómo él se abroga, digamos, esa postura. La explicación que él mismo dio es que los curas tenían muy mala educación y que él que era artista, un aristócrata, hijo de Primo Grot, cortesano de los virreyes, sobre todo Espeleta, después de Mendinueta y después enemigo, o sea, revolucionario de Amar, pero era un niño de la élite colonial, tardío colonial, con una educación dada en el hogar, del más alto nivel disponible en esa época, por preceptores, entre ellos muchos pintores. Él quería ser historiador del arte y artista. De hecho, es el primer historiador del arte en Colombia, porque antes de publicar la historia, hizo una biografía con descripción de sus cuadros de Gregorio Vázquez. Y descubrió, por ejemplo, que Vázquez había nacido en Bogotá, en Santa Fe, cuando se pensaba que tenía que ser sevillano. Encontró la partida de bautismo en la catedral. Pero él dice, la política y la historia esterilizan el genio, dice. Él quería ser un aristócrata en una sociedad que se lo permitiera, dedicado a la belleza, a pintar y a escribir sobre pintores. Pero le tocó salir a defender a la Iglesia en la época fuerte de las reformas liberales, desde los 50s y 60s, durante el tiempo en que la escribió y desde antes, porque los curas no podían hacerlo. Él era muy amigo del arzobispo Mosquera, que fundó el catolicismo en el 49, un periódico que todavía circula en su séptima resurrección. En esa época fue el periódico del arzobispo. Grot terminó siendo el editor principal del curubito de los apologistas católicos, que en realidad eran conservadores antirreformistas contra las reformas de López, y después de Obando y después de Mosquera. Y él fue el redactor del catolicismo durante 10 años. Hizo 100 y pico de artículos ahí. El arzobispo, ustedes lo saben, fue expulso por López y terminó muriendo en Europa. Grot lo mantuvo hasta el 59, y en esa coyuntura de apologista católico se da cuenta que la única forma de defender, que el argumento más fuerte que se puede usar para defender ideas tradicionales, oponerse a los liberales, es la historia. Mucho más que la apologética dogmática. Se cansó de escribir artículos explicando que, por ejemplo, los liberales salían a joder con que la Biblia dice que San Pedro tenía suegra, o sea, había tenido mujer, o tenía mujer. Entonces los curas liberales aquí, Saavedra y muchos curas liberales de la época, contra el arzobispo, querían acabar con el celibato eclesiástico, y eso se armaban problemas grandísimos, entre otras cosas porque según la visión de los curas y conservadores, eso dividía al feligresado, es decir, fisuraba la obediencia política en el fondo. Entonces cualquier polémica a esos niveles, y más aún dentro de la iglesia, era gravísima para esta gente, y se cansó de explicar que un divorciado o un viudo podía tener suegra. Entonces Pedro era célibe, en tanto que fundador de la iglesia, solo que tenía suegra porque la suegra había sobrevivido a su mujer. Y esas cosas, los liberales se mueren de la risa con esas respuestas. Lo único que tienen que hacer es volverlo a publicar, sembrar la cizaña. Y Grot se da cuenta, el argumento más fuerte en defensa de la religión y del statu quo, de la sociedad tradicional, y de los principios del Partido Conservador del que era parte, es la historia. En un nivel más amplio, digamos, de la historiografía que desarrolla Sergio, va a otro concepto que en 2009 va a escribir en un artículo que llama el historicismo americano. Y aquí, digamos, esta es esa tecnología para decir la voz de la República. Es ir a hacer un recorrido desde el Canadá hasta Buenos Aires sobre estas historias republicanas que se van a producir en el siglo XIX. Eso es un proyecto que tengo a largo plazo. Yo he hecho varios artículos, tendría que ser un libro de artículos, porque lo fascinante de la cosa, cuando uno se pone a estudiar esos artefactos que son estas obras monumentales que nunca caben en un volumen. La historia general de Chile de Diego Barros Arana son 16 volúmenes. La historia de la revolución de Haití de Mathieu son 4 volúmenes, cada uno de 600 páginas. Yo me di cuenta de una cosa, por supuesto, que no me di cuenta yo únicamente, esto se ha estudiado desde muchos aspectos hace mucho tiempo en las tradiciones republicanas americanas, porque es un fenómeno americano, es un fenómeno republicano. La tecnología para decir la república, ¿qué quiere decir la voz argentina, la voz Estados Unidos, la voz Haití, la voz Guatemala? Esto fue un problema ontológico que es tal cosa
que se resolvió durante el siglo XIX en inglés, en francés, en portugués y en español, en los 4 idiomas imperiales americanos, durante el siglo XIX, de una manera sorprendente, porque si ustedes miran la historia de Bancroft de Estados Unidos, 8 volúmenes, Estados Unidos siendo lo que es, y ya Bancroft incluía no solo la cornisa oriental de Estados Unidos, ya era la mitad de lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Es un país geográficamente miles de veces más grande que Haití. Pero la historia de Bancroft es perfectamente conmensurable, las ideas son las mismas, el utillaje mental es el mismo, para decir la voz Haití, como lo hizo Madiou en 2000 páginas, que como lo hizo Bancroft en 3000, Restrepo, Mitre, etc. Y además los productos de eso son obras muy engorrosas. Un historiador hoy en día tiene mucha dificultad en leerse las 3000 páginas de Restrepo, a no ser que lo estudie, que es lo que yo hice. Yo tengo que estudiar, me lo leí 2 veces, anotándolo. Pero si yo estoy estudiando otra cosa, lo que yo hago con Restrepo es busco dónde habla de tal cosa, con la desventaja de que ninguna de estas historias tiene índice analítico, por ejemplo. Entonces usted no puede, la de Restrepo la hicieron, ¿no? Es una profesora de la Antioquia en Medellín, hizo una edición con índice analítico de la historia de la revolución, maravilloso. Usted mira y funciona, está bien diagramado. Entonces usted dice, Nariño, pero Restrepo no la hizo así, Restrepo no sabía que era un índice analítico. En Colombia pocos saben hoy en día que es un índice analítico. Entonces son cosas que alguien tiene que estudiar. Colmenares lo hizo bajo la noción de convenciones contra la cultura, un libro muy sugestivo, pero también muy esquizofrénico. Ya, y antes de avanzar sobre Colmenares, desarrollemos una idea que es digamos, aquellas ideas que en estas obras republicanas se difundieron después, las siguientes 2 generaciones de historiadores difundieron en los manuales de educación escolar, ideas que se volvieron, se naturalizaron, digamos, canónicas, que soterradamente, digamos, fueron entrando, digamos, en las mentes, digamos, de las generaciones nuevas de latinoamericanos. Sí, pero eso no fueron los historiadores republicanos. No. O sea, el tercer tomo de Groth, 1 de 3, 500 páginas, es una diatriba contra Santander. Es el periodo que cubre desde el 19 hasta el 34. Es una diatriba contra los liberales. Es anacrónico decir liberales, pero digamos los santanderistas. Es una diatriba sistemática contra Santander. Santander es el antihéroe de la tercera parte de la estadística civil. Los que lo vuelven héroe después, al lado de Bolívar, en una especie de panóptico equidistante al corazón del patriótico, digamos, son otras personas, historiadores, autores de manuales escolares, que es un fenómeno del siglo XX. En el siglo XIX nunca se hizo. Al final empezó a hacerse eso. Desde los 70 entre nosotros hay manuales de historia, el de Quijano Otero, el de Ward, que ya empiezan a hacer eso. Ese es el verdadero precedente, pero no es Restrepo. No, Restrepo leyendo un manual se escandalizaría. ¿Cómo así que Nariño es un héroe? Nariño era nuestra edad. Groth no podría tolerar el culto a Santander, porque Santander era el mal camino de la República, según él, y de la teodicea nacional, básicamente. Esa normalización patriótica y de los cultos patrióticos es un fenómeno completamente posterior. Incluso Restrepo con Bolívar es bastante distante. Claro, entonces ahora... Es bolivariano sin duda, pero no construye un Bolívar de cartón o de bronce, para nada. Veamos entonces cómo entra ahora el caso Germán Colmenares en esa discusión y en esa polémica que ya... El libro es muy especial porque el profesor Colmenares lo hizo en Cambridge durante 1 año con el auspicio de Brading, que lo tuvo 1 año leyendo estos mamotretos que están en esa biblioteca maravillosa que es en esa ciudad de castillos de hadas. Hay un edificio neorrealista que parece una fábrica de electricidad. Esa es la biblioteca, University Library. Ahí se metió Colmenares a leer a Mitre, a Barros Arana, con una idea que en el fondo, digamos, políticamente es correcta. Estos no son discursos o formas de comprender las realidades republicanas latinoamericanas. Él se restringe hispanoamericanas, de hecho, él solo utiliza autores hispanoamericanos, suficientes para hoy, para la interpretación republicana contemporánea. A mí me parece que eso es evidente. El problema de él, ustedes tal vez se acuerden, profesor, usted tal vez se acuerde que ese libro surgió por la época del debate de los manuales,
cuando la Academia de Historia de Colombia por última vez reivindicó vociferantemente un privilegio peculiar que dicen que tienen desde 1903 de controlar la enseñanza histórica en Colombia, que entre otras cosas Aguilera, nunca me acuerdo de cuál, este no es Aguilera el de la historia del sindicalismo, sino el otro, Mario o Miguel, bueno, en fin, un académico dice que este país ha sufrido de un déficit crítico de educación histórica. O sea, lo que dice es que nos falta. Y eso es verdad, es evidente. Sí. Pero el argumento de Aguilera es que, perdón, el argumento de Colmenares es que esa incidencia, digamos, que la presencia de la historia tradicional es insidiosa. Todo eso a raíz de este muy contemporáneo, ese debate sobre los manuales en que participó Kalmanovich y su mujer, que después mataron los paracos en Cimitarra, y la recalcitrancia. Germán Arciniegas escribió cosas que uno podría creer. En el 86 hubo una discusión famosa sobre ese es el contexto, la crítica a la nueva historia. Y Germán Arciniegas escribió cosas nefastas ahí, ya muy viejo, probablemente cagá. Un debate pues, perfectamente anacrónico, diría uno, pero en este país no. Este país es una mezcla de todos los tiempos. Entonces, Colmenares debía estar muy bravo con ese asunto y se pasó a un tema que no era el suyo, se brincó al siglo XIX, que no era, como dicen los ingleses, conversant en él, el tipo era genial evidentemente y un gran trabajador, y se metió en camisa de 11 varas leyendo estas cosas, con un argumento, con un error me parece a mí fundamental, que es endilgar el problema cultural profundo, que es verdad que es nefasto en nuestra cultura republicana, de unas visiones acartonadas, conservadoras, patrioteras y en el fondo pendejas de la historia de Colombia o de otros países, porque esto aplica en todos los países latinoamericanos y probablemente en Estados Unidos también, a los historiadores fundacionales republicanos. Y eso es un error, porque el fenómeno ocurre en el tiempo hasta mediados del siglo XX. Y probablemente hasta los 80, cuando se tasó por lo bajo, se cortó el nudo gordiano y se dejó de enseñar historia en los colegios. En los 90 con la ley del 94. Pero el problema no está en esos artefactos tecnológicos para decir la República en sus orígenes, y esto pues no tiene nada de mítico, en pocos años después de sus fundaciones, en la primera mitad del 19, sino con el uso estático que se ha hecho de la cultura, el uso pobre. La pelea de Colmenares era con los historiadores que aquí a veces llamamos académicos, y con los autores de manuales. Y a veces atina de unas maneras muy interesantes cuando coge y dice que, por ejemplo, el caballito de mentiras de Barros Arana es el lenguaje científico. Entonces, que a cubierto del lenguaje de la ciencia finisecular, positivista del 19, hace pasar como verdades de puño asuntos que son eminentemente de política republicana y en el último término conservadores. Eso es verdad. Que Restrepo utiliza el culto a Bolívar para vehicular toda su respuesta a lo que es eso no es verdad. Para lo único para lo que le sirve Bolívar a Restrepo es para hilar una historia que es inconexa. Por ejemplo, el hecho de que la guerra de independencia ocurrió fue en Venezuela. Entonces, ¿usted cómo hila los sucesos políticos neogranadinos, que los hubo, con la guerra en Venezuela? Bolívar le sirve de pivote, como de conector. Pero ideológicamente el problema no es reivindicar el culto a Bolívar. En Restrepo el problema son otros 3 o 4, son capítulos de mi libro. En eso no atinó, porque es un libro que no se puede hacer en un año. De hecho, Convenciones es un libro de 120 páginas, cuyo referente son más o menos 20.000 páginas de prosa histórica republicana. Y lo que hizo fue atacar el problema de la manera más expedita posible con la inteligencia pues, de Colmenares, que siempre enseña. El problema es que ese libro es la elaboración más intelectualmente más refinada que yo he conocido, incluidos los gringos, sobre esas historias del 19. Entonces hay que responderle. A mí me parece que la respuesta a Colmenares es la noción de historicismo americano, que es cómo se utilizó esa tecnología de escritura y la historia para decir las repúblicas, que es un fenómeno que además progresa en el tiempo, como todo fenómeno histórico, por eso es tan fascinante. Empieza con la cosa gringa de los 70s y 80s, después del siglo XVIII,
y se extiende, si ustedes quieren, hasta la Cuba revolucionaria. La Cuba revolucionaria tuvo que fundarse en los 60 historiográficamente, hubo que decir a la Cuba revolucionaria en libros. El Puerto Rico y la misma Cuba del 98, de finales del 19 con la independencia de España. Ahí hubo que decirla. Ahí ya la tecnología empieza a cambiar. Ya esas no son obras monumentales a la manera del 19. Pero digamos que hasta finales del 19, desde finales del 18, incluso un poquito principios del 20 en algunos casos, por obras tardías, la gente, en Chile no me lo creían. Yo les decía, es que la historia de Barros Arana la terminó de publicar en 1904. Dice, no, pero ¿cómo así? 16 tomos, se demoró hasta 1904. El último tomo de esa cosa, y cuando terminó se murió, ya empieza en el siglo XX. Ahí ya es una tecnología obsoleta, anacrónica. Pero no lo era aquí en el medio siglo cuando salieron los libros de Grotti y de Restrepo. No lo era en Haití cuando salió el de Madiou. No lo era en Centroamérica cuando salieron los libros sobre la Confederación Centroamericana, 30s, 40s del 19. Es un momento en la cultura escrita de nuestros países y sobre todo en la cultura de la interpretación republicana, un periodo que cubre más de 100 años y que tiene que estudiarse diacrónicamente con la dificultad de que hay que hacerlo en muchos países. Y la cosa fascinante de que es la misma, fundamentalmente el mismo problema, aunque los temas son distintos, los tópicos, digamos los leitmotivs son distintos. En Estados Unidos, Canadá, la parte francesa, las islas francesas caribeñas, toda la parte española y Brasil. Con acentos distintos. Entre los gringos es la cosa puritana, la virtud puritana. Ese es el meollo, la columna vertebral de la república, y lo insisten siempre. La literatura la sigue. Lo interesante de esto es que a ese cuerpo inmenso, esa biblioteca de cultura, eso tiene derivaciones, eslabonamientos, como dicen ustedes los economistas, en la literatura, por ejemplo. Entonces, la literatura gringa interesante, Steinbeck, por ejemplo, el invierno de nuestro descontento, la última gran novela que hizo, es perfectamente alinderada ideológicamente con las herramientas mentales puritanas para discutir la República. La novela El invierno de nuestro descontento es un problema sobre la corrupción que afecta la noción de corrupción entre nosotros es ausente. Restrepo, Groth, Mitre, Barros Arana, Ceballos en Ecuador no hablan de corrupción. La noción de república no se asocia con su enfermedad concomitante en la tradición puritana, que es la corrupción. El riesgo de la república es la corrupción, no las frutas. Aquí no. Nosotros no tenemos, por ejemplo, una tradición fuerte sobre la corrupción. No la asociamos con la república y en cierta forma la hemos naturalizado. Entre los gringos, que es una sociedad eminentemente corrupta también, el fenómeno de la corrupción no es ajeno, siempre está, por eso se acusan entre candidatos de corruptelas. Pero eso se ha adicionado a la incorporación luego de otras dos nociones que son las de nación y de patria, ¿no? El rechazo. Sí, entonces está la república, estas ideas republicanas que nos ha descrito, la idea de la nación, digamos, se ha incorporado y como que no hemos procesado ni la república ni tampoco una idea de nación. Es que a mí me parece que Colombia no es una nación. No, la nación es otra definición moderna, un fenómeno moderno que no cunde entre nosotros. Aquí no se cumplen las condiciones como no es una sociedad industrial, como no es una sociedad científica, como no es una sociedad, un territorio unido por ferrocarriles, como sucedió en el siglo XIX, en las que se volverían naciones durante ese periodo, de manera además concomitante con esos ferrocarriles, con sistemas educativos universales, gratuitos y públicos, y una cantidad de otras cosas, y con un imperio, digamos, de la ley y la justicia más o menos confiable. Colombia no es una nación. Entonces, el uso de la palabra nación en la reflexión sobre el país parece que es un exabrupto. La noción de patria es obsoleta, es sonsa, es infantil. Tampoco analíticamente no sirve para nada. Hay que hablar de república, me parece a mí. Ya. Miremos dos aspectos adicionales, digamos, en esta última parte, y es dos temas finales, que es el libro de Historias de Escritos Colombia 1858-1994, que es una serie de 8 ensayos
que son acerca de manuscritos e impresos que circularon en el siglo XIX, comienzos del XX, hasta mediados del XX. Y este es un ejercicio que usted hace en la Universidad de los Andes con una idea y es la idea de que conozcamos dos aspectos, la esfera de la vida privada de la producción de esos documentos y también que comprendamos y aceptemos las letras, que nos aceptemos nosotros mismos en nuestras producciones, en lo que hacemos y en el desarrollo, digamos, como de nuestra cultura. Ese es un aspecto. Y el otro, el tema de la cartografía, ¿no? Para que miremos este ya último trabajo en el que usted está avanzando. El de las historias de escritos fue fundamentalmente la posibilidad y el deseo de trabajar con estudiantes. En un curso de maestría con la noción de historicismo americano extendida más allá de la historiografía propiamente dicha a otras cosas, que se informan en la historiografía, pero que se vuelven novelas, literatura en general, se vuelven descripciones científicas, etc. Manuales de matemáticas. Entonces, era el afán de trabajar con estudiantes y hacer que sus ensayos del curso se pudieran volver artículos publicables, que es un trabajo arduo, hay que leerlos muchas veces, pero todos se prestaron de una manera muy generosa y trabajaron hasta hacer ese libro. Ninguno sobre una historia. Ninguno. Este estudiaba las matemáticas en Colombia, hizo la historia del manual de álgebra de Lino de Pombo. Otro le gustaba el cine. Hizo un artículo muy lindo sobre Confesión a Laura, la película colombiana. Y la idea era ensayar, parte, digamos, académica o epistemológica, si quiere, era cómo utilizar estas cosas como ventanas de entrada a discusiones históricas. Entonces, por ejemplo, el artículo de Aljure, que se llamaba Aljure, está doctorándose, no me acuerdo dónde, se vuelve una reflexión sobre el 9 de abril, entrándole por la película. La de el manual de Pombo, por ejemplo, de Daisy Camargo, se vuelve una reflexión sobre cuándo empezó Colombia a proveer su propia educación básica en ingeniería y no tener que importarla. Se vuelven ventanas a otros estudios, con la visión, digamos, de historicismo americano, que es más allá, con la concepción que más allá de las historias propiamente dichas. En los últimos años está el trabajo, digamos, de la cartografía histórica. Aquí tenemos los nombres de Talledo, de Caldas, de Moreno y Escandón, de Restrepo, y digamos el descubrimiento de los mapas. Me metí en camisa de 11 varas porque la primera frase del libro mío sobre Grote es: no voy a estudiar sus cuadros, porque este era artista. Y la primera frase del libro de Restrepo es: no voy a estudiar sus mapas. No, estudiar sus mapas. Resulta que Restrepo, que era un tipo muy juicioso, un envigadeño eficaz, todo lo que empezaba lo terminaba. Y además de haber sido el primero que hizo, el autor de la primera historia de la Revolución, de 2000 y pico de páginas, fue el autor del primer mapa de la República, para lo que se aprovechó de la gente que trajo SEA aquí, de la comisión científica que trajo SEA en el 23 llegaron. Entre ellos estaba José María Lanz, un mexicano campechano, pero educado toda la vida en España, muy buen ingeniero y cartógrafo. Entre los dos hicieron la Carta Corográfica de la República de Colombia, que se publicó como atlas impreso. Convirtieron el mapa en un atlas de 13 mapas, el general de Colombia y los 12 departamentos. Todo esto atinente a la Ley de Divisiones Territoriales del 24. La primera ley es del 24 de julio de 1825, que se dividió el país en 12 departamentos. Y el mapa es un mapa considerable, como de 2 metros por 1 metro, en 2 pliegos, que se mandó a imprimir, a grabar en París, y cundió y circuló como el Atlas. Entonces, junto con José Manuel Restrepo Ricaurte, que es descendiente de Restrepo y donde está hoy el archivo Restrepo, nos propusimos, y un profesor que nunca fue profesor mío, pero es muy amigo, profesor de la Nacional en Medellín, Roberto Luis Aramillo, nos pusimos a hacer la historia del Atlas. Pero era imposible porque los 3 éramos maximalistas, Roberto una erudición suma y quería más. Restrepo Ricaurte
tenedor del archivo, ingeniero civil, muy conocedor de cosas de historia, pero muy difícil que nos pusiéramos los tres de acuerdo a hacer ese libro. Y me puse a mirar mapas del 18 y el 19 en Colombia, digamos desde 1740 hasta 1825, sin pasar a Codazzi, lo que vino después. Y reuní una gran colección un archivo digital de mapas entre el Archivo General de nosotros, que es riquísima sus mapotecas, y mapas de España, los archivos militares españoles sobre todo. Y terminé dejando en remojo el proyecto de hacer la historia del Atlas de Restrepo, con su larguísima tradición cartográfica antecedente, y un capítulo de ese libro se me volvió el libro de Talledo, porque Talledo es un tipo muy interesante, ingeniero del rey, chapetón recalcitrante, gran despreciador de criollos, que estuvo aquí 15 años, entre 1803 y 1818, e hizo todos los mapas que Caldas dijo que iba a hacer y nunca hizo. De hecho, el Atlas de Caldas, las provincias de Nueva Granada, que está en el archivo Restrepo justamente, incompleto, solamente la parte norte, y uno se pregunta, ¿por qué Caldas haciendo la parte norte? Y nunca fue allá. Es copia literal del mapa corográfico del nuevo reino de Granada de Talledo, literal, sin crédito. Talledo es el cartógrafo de la transición del virreinato a la república, no es Caldas. Talledo era el cartógrafo del virrey. Talledo fue el referente cartográfico de la república naciente, por ejemplo, de Restrepo para la carta corográfica. Entonces me metí en una camisa de 11 varas porque los mapas que nunca me habían interesado como objeto de estudio se vuelven fascinantes, entre otras cosas, porque se han estudiado muy poco y muy mal, parece a mí, aquí, y hay muchos. Entre España y el Archivo General, las 8 mapotecas del General, hay una cartoteca toda por estudiar, toda. Lo de Codazzi no, lo de Codazzi Sánchez Cabra lo hizo muy bien, ese libro es sublime, pero lo que tenemos sobre Caldas, a Restrepo nunca se lo había estudiado, nadie sabe qué es la Carta Corográfica de la República de Colombia. No se ha estudiado a Talledo, evidentemente, el chapetón antipático, y en España uno más entre tantos, 200 ingenieros del rey, nunca lo estudiaron. Es asombroso. He encontrado 34 mapas de Talledo, entre ellos 3 generales de todo el virreinato. El mayor de ellos, el dibujado y lavado por su hijo José Antonio, quien él educó en la cartografía y sobre todo en el lavado de mapas, su coloración, es del tamaño de este salón y está en el Archivo General Militar de Madrid. Nadie lo ha estudiado. Hay una última parte y son los 2 libros que están en preparación, digamos, en los que está trabajando ahora, y esto lo lleva a algo que ya hemos mencionado sobre el tema de Groth, sobre esa primera frase de Groth: no voy a estudiar su obra pictórica, y esto ya lo tiene usted en remojo, diciendo: ahora entonces vamos a hacer una historia de Juana Groth de 7 años, una historia del retrato en el siglo XIX colombiano en la obra pictórica de José Manuel Groth. Es que lo fascinante de este oficio es que uno puede hacer, visto que lo haga con seriedad e históricamente, obviamente la frase es tautológica, pero no vamos a resolver eso, sobre cualquier cosa. Dale. Entonces descubrí de casualidad, gracias a Roberto Luis, este erudito que les hablaba, pensionado ya de la Nacional en Medellín, por el que pasó todo antioqueño que hizo historia en los últimos 30 años, me llamó un día a la casa aquí en Bogotá y me dice: venite para acá. ¿Para dónde, Robert? Aquí estoy en la 28 con séptima. Se murió el dueño de Fulanitos, los restaurantes caleños, y dejó una cantidad de cachivaches y cosas de disque de arte. Aquí hay un Groth, me dice. Roberto, yo no lo habría podido reconocer. Él sí, porque él, entre otras cosas, es cofundador del Museo de Arte Moderno de Medellín, él sabe de arte. Era muy amigo de Alberto Sierra, y fui allá y efectivamente estaba una muchachita muy fea, en un óleo de 1,10 por 80, pero pintada con mucho cariño, mucho amor, con una rosa roja en la mano derecha y un librito cerrado con el dedo, separada la página con el dedo, chiquito en 16avo aquí. Yo le dije: Robert, si eso es de Groth, esa es Juana. Dice: ¿cuál Juana? Acordate en el libro mío que se le muere la niña, la primogénita, cuando tiene 7 años, él tiene 32, deja de ser masón, liberal, necio, y se vuelve un buen cristiano y se dedica a defender a la iglesia.
Y ese librito es La imitación de Cristo de Tomás Kempis, que está en la biblioteca y dice José Manuel Grot. Yo siempre había pensado que los ex libris los había puesto Grot con mano trémula ya viejo, no. Era la niña, le enseñaba a escribir, haciéndole escribir en los libros de Grot a la niña el nombre del papá como ex libris. Ese es el libro. No está firmado, pero es. Entonces me interesé y me pareció muy interesante seguir lo que no había estudiado yo de Grot nunca, su vida familiar, su vida cotidiana, su vida íntima, su psicología íntima, su condición de padre, de esposo, de hijo, cosas que yo nunca había estudiado ahora, y que terminan siendo fascinantes porque la obra pictórica de este señor es, primero que todo, mucho más rica de lo que sabíamos. Pintó durante toda su vida y a la hija muerta la pintó 40 años después de muerta. Uno diría, la pintó ahí mismo de morir muerto de tristeza. No. Es un recuerdo. La pintó antes de morir él. Entre otras cosas porque ese cuadro, a la romántica, con fondos contundentes y limitación absoluta de los referentes, nada de leyendas escritas, ni medallas, ni pendejadas, a la romántica, no se podía pintar en Colombia, la Nueva Granada, ni en los 30, ni en los 40, ni en los 50, ni en los 60. En España sí, pero aquí no. Aquí eso solamente se pudo pintar desde los 70 en adelante, cuando un mexicano, trotamundos y retratista, técnicamente muy buen pintor, pasó por aquí 8 años, pintó a todas las élites de Bogotá, hombres, mujeres y niños, entre otros a Grot, le enseñó, Grot lo recibió en su casa, trató de promoverlo ante el gobierno radical de Murillo Toro, y le enseñó a pintar a la romántica. Entonces la historia tiene mucho que ver de toda esta obra de Grot como retratista, además intimista, retratos de su familia, con la evolución de su melancolía republicana. La cosa funciona por esto del duelo, la muerte de la niña, duelo y melancolía, el artículo de Freud. Y es verdad que Grot era... La interpretación colombiana no es así en Argentina, no es así en Estados Unidos. Quiero decir, el historicismo argentino no es melancólico. Es como los argentinos, es dicharachero y exagerado y hablamos bien de nosotros mismos. Y el gringo, pues es gringo, destino manifiesto. La interpretación colombiana es melancólica. Somos tristones en nuestra interpretación colombiana, un poquito pendejos, un poquito fatalistas. Es una interpretación triste. Y la de Grot, además de conservadora, es melancólica. Yo pensé que eso tenía que ver con su vida íntima, evidentemente tiene que ver, pero como pasa siempre en este negocio, me encontré el retrato de la otra y lindísima la muchachita, porque Dolores era tan bonita como Juana era fea, pobrecita. Y el cuadro es sublime, no es melancólico, la pelada no se había muerto, aunque murió antes que él. Murió cincuentona cuando él tenía 76, eso parece que lo terminó de matar, murió 2 años después. Y el cuadro está en otra colección familiar de los descendientes de Dolores, que no he podido ver directamente, pero Beatriz González le tomó una foto que está en diapositivas en la Luis Ángel. Estoy viendo que me dejen entrar a ver el original y el cuadro es sublime, y alegre y feliz. Entonces, y he encontrado cosas muy interesantes porque Grot pintó vírgenes, restauró, copió Vázquez, cuadros de Vázquez, hizo caricaturas, como todo el mundo sabe, cuadros de costumbres. Pero en cuanto a retratos hizo muchos más de los que se han reunido en catálogo. Y la historia, digamos, la evolución de su obra de retratista es fascinante. Porque va desde... Parece que pintó un Bolívar. Y Caicedo Rojas, que no hay que creerle mucho, esto no es el mismo Rojas Garrido. Este también era una pluma alquilada, pero no era tan lambón como Rojas Garrido. Dice que era el mejor Bolívar que se hizo, porque lo hizo al natural cuando Grot estaba muy joven, discípulo de Pedro Figueroa, que era el retratista de Bolívar. Y parece que el Cabildo de Santa Fe, de ya Bogotá, en el 20 y tantos, 21, 22, le encomendó un retrato de Bolívar en una de las veces que Bolívar pasó por acá, y dice que Caicedo Rojas que era el mejor que se tenía en Colombia, sobre Bolívar, en Bogotá. Y después parece que se quemó en el incendio de las Galerías Arruble y el Cabildo en 1900, cuando se perdió el archivo del Cabildo. Y ahí debía estar, porque fue comisionado por el Cabildo. Pintaba curas que habían sido masones, con los que él se identificaba porque él había sido masón. Fascinante. No un gran pintor, pero un pintor que nunca paró de pintar. Hablemos
por último, de El vicio idealista en la historiografía política colombiana, Mamma mía. Comuneros, Independencia y Uribato, que es como el otro proyecto que está ahí en mente. Es la noción de que tenemos que olvidarnos, por lo menos los historiadores, que los políticos hablen de patria y no sé quién de nación, pues es inevitable, pero los historiadores tenemos que entender que el problema de Colombia, creo yo, es un problema eminentemente republicano, es el de la reivindicación, defensa, construcción, porque está por construirse, de un horizonte de ley y de justicia. Eso es una república, es un horizonte de ley y de justicia. Y además de igualdad, porque esa es la noción republicana fundamental, la igualdad ante la ley. Eso evidentemente es una empresa incesante en cualquier parte del mundo y que en cualquier momento puede retroceder, degradarse. Y digamos que el estudio de las historias republicanas fundacionales del 19 me interesaría mucho extenderlo hacia el 20. Como los mapas me han llevado hacia atrás sin querer, yo no quería meterme en la colonia, pero les digo, es fascinante. La colonia tardía es fácil de estudiar, las letras se entiende, no es nada parecido a estas letras duras de los siglos XV, XVII, perdón. Estudiar a la América Latina desde 1750 en adelante, en términos de fuentes, perfectamente plausible, hay una cantidad sobreabundante en el Archivo General, la letra es fácil, las cosas están más o menos bien organizadas. Entonces, a mí me ha gustado mucho irme hacia atrás con los mapas, hacia el 18, pero me gustaría todavía más irme hacia el 20, venirme hacia el 20 con la noción de republicanismo, ley. Y me parece que un problema muy grande que hay en la historiografía política entre nosotros, en los momentos climáticos, por lo menos historiográficamente más ricos, que son los comuneros, la independencia, la interpretación peca de un vicio idealista muy arraigado, muy insidioso. Phelan, por ejemplo, se supone que el de Phelan es el mejor libro sobre los comuneros, no acepta, aunque la utiliza, es curiosísimo, utiliza la noción de sociedad plural, que estaba muy en boga en el mundo anglosajón desde los 50 hasta cuando él escribió el libro en los 80. Y es los ingleses, los británicos con su imperio, preocupados por cómo entender, por ejemplo, a Nigeria, a Jamaica, a los países de su imperio, que eran sociedades plurales, particularmente las africanas, por ejemplo. En Nigeria había 5 etnias distintas muy fuertes, que ya no ocurría en Inglaterra. Si eso había sido cierto en Inglaterra hace 2000 años, ya no lo es. Esa es una nación racialmente homogénea, culturalmente homogénea, tal. Phelan utiliza la noción de que esta es una sociedad plural, pero la niega ahí mismo. Le dura 5 páginas en el libro, para después decir que los comuneros, la rebelión de los comuneros es el caso, casi que dice, de unión nacional entre los ricos de Santa Fe, pues que no eran todos, pero se sabe que el marqués de San Jorge estaba ahí, el más rico de todos, las clases medias, tanto en Santa Fe como en la provincia del Socorro, y el pueblo. Los libres de todos los colores en el Socorro, los indios de Pisco, de Ambrosio Pisco, en el norte en lo que hoy es Boyacá, Tunja, y entonces meten más, los negros en Guarne, en Antioquia, el movimiento comunero en Antioquia fue una rebelión negra esclava en Guarne. Entonces aprovechan de una manera espuria, me parece a mí, el hecho de que todos los estamentos, las gentes del reino, de todos los estamentos existentes, efectivamente participaron en alguna medida en un momento revolucionario álgido. Pero lo que no dice Phelan es que el marqués se escondió después, que la historiografía no ha podido demostrar que participó. Las clases medias, lo que él llama los magnates de la plazuela del Socorro, traicionaron el movimiento, la élite santafereña se alinderó con Caballero y Góngora. Eso es una cosa completamente no nacional. Es perfectamente estamental, es perfectamente tradicional, es prueba de un pacto colonial entre las élites criollas y el rey y sus hombres del funcionariado y del establecimiento colonial administrativo y las élites. La relación, el pacto fundamental y sólido es entre las élites americanas en general y el rey y todo su estamento de gobierno, y no entre esas élites y el pueblo, ni siquiera con las clases medias que ya existen.
Y Phelan lo sabe mejor que nadie, tiene toda la evidencia entre sus ojos y lo termina negando. La historiografía de la independencia tiene algo parecido. La historiografía todavía peca de un idealismo en no reconocer el hecho básico de que aquí, ni con los comuneros, ni con la independencia, ni después, hay evidentemente no una nación, no hay intereses nacionales, no hay consolidación interestamental, digamos, alianzas entre estamentos ricos y pobres, si quieren, blancos y libres, indios y mestizos. Eso, cuando esas cosas ocurren en Colombia hay que explicarlas, porque ocurren, pero no son la norma general. Y la historiografía está construida con un telos idealista, que es prefigurar una nación hace 200 años, cuando hoy no existe. Entonces, terminan produciéndose argumentos absurdos. Y me parece que eso se puede resolver, eso es tan vigente para los comuneros como lo fue para la independencia, como lo es hoy en día. ¿Por qué vota la gente por Uribe? Estos días me pasó una cosa buenísima, yendo para Luis Ángel en un taxi. El taxista venía oyendo una salsa buenísima. Y salió la noticia de que parecía que el proceso contra Uribe no cundía con esto contra Cepeda, lo de los testigos, porque le habían chuzado el teléfono ilegalmente. Y ahora se estaba quejando Díaz Granado, su abogado, de que era inaudito que hubieran hecho eso. Además, si ustedes se acuerdan, el teléfono era de otra persona, no el testaferro. El tipo tenía el teléfono a nombre de otro, pero no lo chuzaran, y lo chuzaron sin querer, por chiripa. Y dice, huevón, tiene el nombre de otro, y es él el que está hablando, como 40 horas le cogieron de grabaciones. Y yo empecé a refunfuñar detrás del carro, y el taxista que venía converse, a mí se quedó callado. Y yo le dije, usted es uribista, ¿cierto? Me dijo, sí. Es que me toca ser malo. Es que aquí este oficio es muy duro. La policía, las multas. Es que yo soy uribista porque es que a mí me toca ser malo. Yo le dije, es la mejor explicación de un uribista que me han dado en la vida. Y eso es un problema que es eminentemente de virtud, corrupción, lógica, falta de lógica, formación, preformación, malformación republicana. Bien, esta ha sido la historia de la historia que nos ha regalado Sergio y sobre la que está trabajando, sobre la que pues seguiremos reflexionando en adelante. Hay que decir pues que todo este trabajo, además de los libros que ya estaban publicados, están los 3 libros en preparación, 15 artículos, tanto en español, en francés, en inglés, realmente una producción muy interesante y que nos ha, digamos, pues nos enorgullece realmente presentarlo en este espacio, porque pues esto es como dice Duby, la historia continúa, sigue andando y seguimos por los campos no solamente del documento estricto, ¿no?, de nuestro archivo, sino que avanzamos ahora hacia el mundo del arte y de la cultura. Pues no sé si quieres unas palabras finales, algo. Muchas gracias por invitarme, ha sido muy agradable venir aquí al antiguo salón de clases.